La Champions League ha vuelto a ser el escenario de un Euroderbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que desde 2014 se han visto las caras por sexta vez en las últimas 12 temporadas. Sus cruces en el viejo continente han avivado una rivalidad que parecía descafeinada por el clásico, pero que desde la llegada del Cholo Simeone y el renacimiento europeo de los blancos se ha convertido en un enfrentamiento único, con goles, drama y momentos inolvidables que quedarán para las memorias del fútbol. Si eres un apasionado de la Champions y quieres tener en tu casa la Biblia de la mejor competición del mundo, ya puedes comprar Memorias de la Champions, el segundo libro de Memorias del Fútbol. Te dejo el link en el comentario fijado. Los Madrid Atleti ya son todo un clásico de la Champions moderna, pero rojiblancos y merengues tuvieron su primer duelo europeo en la temporada 58-59. Los colchoneros se midieron en semifinales a un Real Madrid que llegaba como tricampeón de Europa y que ganó el primer enfrentamiento en el Santiago Bernabéu por 2-1. Chuzo adelantó al Atlético en el minuto 13, pero los goles de Rial y Puskás le dieron la vuelta al marcador para los locales. El partido de vuelta se resolvió por 1-0 a favor del Atlético con un tanto de Cuéllar, por lo que el finalista se tuvo que decidir en un partido de desempate que se disputó 6 días después en Zaragoza. Di Stéfano adelantó al Madrid en el minuto 16. Cuéllar empató el duelo 2 minutos más tarde, pero otro gol de Puskás acabó dando el triunfo a los blancos para que alcanzasen su cuarta final consecutiva. Hubo que esperar 55 años para ver otro derbi madrileño en Europa, y precisamente se tuvo que dar en el partido por el título. El Atleti de Simeone y el Real Madrid de Ancelotti llegaron a la final de Lisboa 2014 jugándose una Champions histórica. Era la primera final entre dos equipos de la misma ciudad y se celebraba una semana después del triunfo colchonero en la Liga Española. El Real Madrid había ganado la Copa del Rey, pero tenía una urgencia histórica por levantar la 10ª Copa de Europa tras 12 años de sequía. Los blancos llegaban con la baja de Xabi Alonso y un Cristiano infiltrado de la rodilla, mientras que el Atlético contaba con la ausencia de Arda Turán y la lesión de un Diego Costa que tan solo duró 9 minutos sobre el terreno de juego. El partido fue feo y trabado, y solo se pudo romper a los 36 minutos después de un gol de Godín tras un gran fallo de Casillas. Tras el descanso, el Madrid se volcó sobre el campo rival en busca del empate, pero los blancos desperdiciaban ocasiones y la Champions parecía ir rumbo a Neptuno. Los rojiblancos ya saboreaban su primera orejona, pero en un saque de esquina en el minuto 93 volvía a cambiar la historia. El remate. ¡Gol! ¡Gol de Ramos! Ha marcado Ramos el gol del empate. El testarazo de Sergio Ramos forzaba la prórroga, y con los rojiblancos fundidos físicamente, el Madrid arrasó en el tiempo extra. En el minuto 110, Bale empujó a las mallas una memorable arrancada de Di María. Marcelo hizo el 3-1 sin oposición. Y Cristiano Ronaldo sentenció la final con un penalti en el último minuto. Hasta el final fue real, y el Madrid se impuso al rival de la ciudad para ganar su 10ª Copa de Europa. Las bolitas de la UEFA depararon otro derbi madrileño en los cuartos de final de la Champions 14-15, y los atléticos tenían ganas de venganza. Los colchoneros habían goleado por 4-0 a los blancos en el campeonato de Liga, pero 2 meses más tarde no pudieron pasar del 0-0 en el Vicente Calderón. El pase a semifinales se decidiría en el Santiago Bernabéu, y Ancelotti tendría que sobreponerse a las bajas de Modric y Benzema. Chicharito acompañó a Cristiano Ronaldo en ataque, y el mexicano acabó siendo decisivo en un partido muy cerrado y que se empezó a decidir con la expulsión de Arda Turán a 15 minutos del final.
Con la superioridad numérica el gol del Madrid fue inevitable, y Chicharito empujó a la red una gran jugada de Cristiano para meter a los madridistas en semifinales. Un año más tarde, rojiblancos y madridistas se volvían a ver las caras en otra final en Milán. Sergio Ramos adelantó al Madrid en el primer tiempo con un gol en fuera de juego, aunque el Atlético respondió con una gran segunda parte. Fernando Torres forzó un penalti que Griezmann estrelló contra el larguero, y a 10 minutos del final, Carrasco logró igualar el marcador. El duelo llegó a la prórroga, y finalmente se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. Los 8 primeros lanzadores marcaron con seguridad hasta el cuarto lanzamiento rojiblanco, en el que Juanfran estrelló el esférico contra el palo. Cristiano Ronaldo se encargó del lanzamiento decisivo, y el portugués acabó decidiendo la final. El Real Madrid ganaba su 11ª Copa de Europa, y Zidane se estrenaba en la élite, iniciando una era gloriosa para el madridismo. El Atlético perdía su segunda final contra su eterno rival, y en la siguiente temporada volvía a cruzarse con los madridistas por cuarta vez consecutiva. La eliminatoria de semifinales comenzó en el Bernabéu, donde la afición merengue fue testigo de otra exhibición de Cristiano Ronaldo. El astro luso abrió el electrónico a los 10 minutos y acabó resolviendo el choque con 2 goles en los minutos finales. En el minuto 73 fusiló a Oblak con una gran volea, y en el 85 hizo el definitivo 3-0 tras un pase de Lucas Vázquez. Pese al resultado en contra, el Atlético creyó en la remontada, y el Vicente Calderón acogió su último partido europeo como una fiesta. Los de Simeone salieron al ataque en tromba, y Saúl inauguró el marcador a los 12 minutos de juego. Inmediatamente después, Varane derribó a Torres dentro del área, y Griezmann convirtió el 2-0 a 15 minutos del final. El Madrid estaba al borde de sufrir la remontada, pero Kroos y Modric se apoderaron del balón, y el Atleti fue guardando energías pensando en la segunda mitad. El juego fue bajando de revoluciones, hasta que Benzema se inventó una jugada de funambulista que acabó con un histórico gol de Isco que cambió el sino de la eliminatoria. Con el 2-1 el Atlético necesitaba otros 3 goles para pasar la ronda, y el marcador no se movió en el segundo tiempo. El Real Madrid se clasificaba para otra final rumbo a la 12ª, mientras que la afición colchonera aplaudió a los suyos bajo la lluvia en agradecimiento a su titánico esfuerzo. Los madridistas encadenaron su tercera Champions consecutiva en 2018, y el destino quiso que se volvieran a enfrentar al Atlético en la Supercopa de Europa. Los rojiblancos venían de ganar la Europa League y lograron su primera victoria europea sobre los blancos en la ciudad estonia de Tallinn. Diego Costa adelantó a los colchoneros en el primer minuto de juego, y aunque el Madrid le dio la vuelta al marcador con los goles de Benzema y Sergio Ramos, Diego Costa hizo el 2-2 que mandaba el partido al tiempo extra. La prórroga se decidió con un golazo de Saúl y otro de Coque, que acabaron dando el triunfo por 4-2 a los colchoneros y el título al conjunto de Simeone. Tras 7 años de tregua europea, Real y Atlético se han vuelto a ver las caras en los octavos de final de la Champions 2025. El partido de ida se celebró en el Santiago Bernabéu y comenzó con una frenética jugada entre Valverde y Rodrigo que el brasileño acabó con un golazo. Julián Álvarez hizo el empate a 1 con otro tanto espectacular, pero Brahim Díaz acabó dando la victoria a los locales después de una habilidosa jugada personal. El 2-1 del Bernabéu dejaba la eliminatoria en el aire y el Metropolitano se preparó para un partido de vuelta que comenzó de forma inmejorable para los colchoneros. Gallagher igualó la serie a los 30 segundos de juego,
y Courtois tuvo que sostener el ímpetu de Julián Álvarez para intentar marcar el segundo. En el minuto 69 Mbappé hizo una genialidad que acabó en penalti a favor de los blancos, pero que Vinicius acabó mandando a las nubes con un remate muy desviado. El paso de los minutos y el miedo a perder derivó en una prórroga en la que el Real estuvo mejor, pero en la que no hizo lo suficiente para marcar un gol. Madridistas y colchoneros se jugaron el pase a cuartos con una nueva tanda de penaltis, que tuvo uno de los desenlaces más extraños de la historia. Mbappé, Sorloth y Bellingham anotaron sus lanzamientos, hasta que llegó el turno de Julián Álvarez. El argentino marcó tras un inoportuno resbalón, y en una decisión muy controvertida para los colchoneros, el VAR anuló el tanto porque el delantero había tocado el esférico con los dos pies. La ventaja madridista quedó en peligro con la parada de Oblak a Lucas Vázquez, pero el exmadridista Llorente envió su remate contra el travesaño y Rüdiger acabó sentenciando el triunfo para el equipo de Ancelotti. Una vez más, el Real Madrid se imponía al Atlético en la Champions y pasaba a cuartos tras eliminar a los rojiblancos por sexta vez consecutiva. La maldición de los colchoneros con el equipo blanco parece no tener límites, y ya sea por mala suerte o decisiones controvertidas, el rey de Europa siempre acaba imponiendo su ley. A pesar de la igualdad entre ambos equipos en la última década, el balance entre colchoneros y vikingos solo ha visto una victoria atlética en la Supercopa de Europa, y la diosa Fortuna sigue sonriendo a un Real Madrid que parece imbatible en su competición predilecta. ¿Y tú, por qué crees que el Madrid siempre gana al Atlético en Europa? ¿Crees que los rojiblancos ganarán algún día al Real Madrid en la Champions? Escribe tu comentario, dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con tus amigos antes de suscribirte a Memorias del Fútbol.